Continuamos, segunda parte de esto que hemos tratado de descubrir en la clase anterior, la primera, que puede unir nada menos que a San Pablo, a Agustín y a Frankl, dicho cronológicamente, como también habría otros que por ahí de paso puedo citar, ¿no es cierto? Como Kierkegaard, Pascal, etcétera, porque están en una misma línea. Recuerdo nada más, la vez pasada habíamos dado las características comunes de un pensamiento experiencial, existencial, ¿no? Que rige tanto en Pablo, que es un hombre que evidencia su vida pastoral, su vida enamorado de Jesucristo como buen converso, ¿no es cierto? De haber pasado de un Saulo, decíamos, legal, a un Pablo cordial, por decir que me gusta esa imagen, ¿no? De un Saulo que era fariseo, observante de la ley, a un Pablo del corazón, cordial como Jesucristo. Luego Agustín, que sigue la línea paulina, evidentemente, no solo por el pensamiento paulino, que es único, ¿eh? En toda la Sagrada Escritura, San Pablo es algo único, absolutamente único y privilegiado, sino que también por experiencia, porque Agustín siempre se sintió muy cercano a la vida y a la experiencia de Pablo, ambos conversos, ¿no es cierto? Y San Agustín también pasó de una vida absolutamente volcada, diríamos, a la observancia del mundo, como Pablo a la observancia religiosa, que ambos se conectan, porque mundo y religión puede ser algo horizontal, no necesariamente trascendente. Se puede tener religión sin Dios, siempre digo, ¿no? Que parece una paradoja. Es una observancia externa, legal, contra la cual, de hecho, Jesús combatió duramente, duramente. Le hacía ver a los religiosos, en el fondo, que estaban conservando y proponiendo una estructura religiosa vacía de Dios. Y Agustín en el sentido mundano, porque era un gran hombre de letras, un gran filósofo, un gran retórico, al punto de ser el orador oficial del emperador. Todo eso lo decíamos la vez pasada. Y Frankl también, un hombre de gran experiencia, es decir, Frankl no elabora, ¿ve? Un poco comparando con el personaje anterior que decíamos en off, que no voy a mencionar, que no es un hombre de laboratorio y de escritorio, sino que realmente él experimentó y vivió lo que propone después, porque allí descubre al hombre integral y no reductivo, no un hombre parcial, teórico, parcial, sino un hombre que él busca siempre desesperadamente en su forma integral. Y dábamos las características, nada más que las menciono, como para que después lo repasen, que es un modo de de puntear lo esencial. Decíamos entonces lo que tenían en común estos pensadores, que podríamos decir de enfoque existencial experiencial, justamente la experiencia se parte de la experiencia, no de una teoría preconcebida de escritorio, sino de una vida vivida. La antropología integral los une a los tres, los conecta a los tres, una búsqueda de una visión del hombre integral y no reductiva, no parcial, ¿no es cierto? Y lo decíamos, tridimensional y a la vez en su dinámica existencial como un ser eminentemente para el encuentro, realizado para el encuentro, ¿no? Dialógico, diálogos, a través del logos, que no es solo el discente, que solamente el ser humano tiene la palabra, sino que además transmite el sentido, cosa que después Heidegger en su ontología llega a decir, el ser es su sentido, es decir, el para qué, el significado, diríamos, sí, eso, el sentido último, ¿no es cierto? Luego también la cuestión de la subjetividad, en los tres se verifica. Fíjense que en Pablo, eh, después vamos a ver si las diferencias quizá, ¿no? Pero esto es tan clara lo que los une. Pablo es un hombre que también apela al interior, apela al corazón, a diferencia de los religiosos que en general, incluso los seguidores de Cristo, apelaban a la doctrina. Pablo, si bien se reafirma en la doctrina, obviamente, que el Señor le reveló por inspiración divina, siempre él apunta en sus cartas pastorales a su pueblo a que miren cómo es la vivencia de su corazón. Por eso podemos decir que son pensadores cordiales, no doctrineros, no conceptuales.
¿ven? No teóricos, sino que si bien se fundamentan en una doctrina sólida, justamente esa doctrina sólida está corroborada, confirmada con la propia revisión constante de la propia experiencia, en el caso de Pablo, en su relación y encuentro amoroso con Dios. Él mismo se revisa. Lo vamos a ver en un texto que es para el regodeo de la psicología, ya que acá hay gente que navega en la psicología. Van a ver que hay el Romanos 7 es para hacerse una panzada, como decimos acá en la Argentina, ¿no? Para hacer un disfrute y hasta toda una tesis. Me da ganas a veces de hacer una tesis sobre Romanos 7. Lo vamos a ver. Entonces la subjetividad en todos los aspectos es también una característica de los tres autores. El encuentro dialógico, lo hemos dicho, el ser que define, se define por su sentido. En Agustín lo va a decir en el corazón, en la ciudad de Dios, lo va a decir en su teoría de creacionista, porque obviamente es básico en la vida de las tres religiones, el creacionismo, es decir, que todo viene creado y sellado por la mano de un Dios creador, que ese sello hace que el hombre tenga apetito de volver a su creador. ¿No? El corazón, ahí está. Y las dos ciudades que tienen que ver con esto del ser y el sentido, ¿no es cierto? Tenemos nuestro corazón o en la ciudad de Dios o en la ciudad terrestre, ¿no? Con los valores de acá. Y aún estando acá, estamos navegando en dos ciudades, ¿no? Como lo vamos a ver con el presupuesto platónico. Y ahí va a ser lo original de hoy. Luego, esta dimensión existencial, que ya la hemos explicado, la intersubjetividad, el corazón, la ética, que es el resultado de esa visión y ese enfoque cordial, profundo, existencial, una ética donde llega a decir, ¿no? El peso de mi corazón es el amor, ¿no? Soy aquello que amo, soy quien soy en el corazón, etcétera. Expresiones claras en Agustín que vienen de Pablo, claramente, ¿ven? Y que retoma Frankl, cuando él habla, Frankl, de que el corazón tiene una potencialidad cognitiva incalculable. Lo vamos a ver ese texto. Y por último, la afirmación, hasta ahí habíamos llegado, que el ser humano, a pesar de todo lo que podamos decir, es el magnum mysterium, ¿eh? La frase clásica de Gabriel Marcel, donde nos alerta de que por más que creamos que sabemos algo, bien junto a Sócrates, tomado de la manito, yo diría lo mismo que él. Si vamos avanzando en el saber, descubriremos que no sabemos, ¿no? Y ahí se acaban todas las pretensiones de decir, tengo una ciencia que descubre lo que es el hombre. No existe tal cosa, ¿no? Bien, hoy les propongo lo siguiente. Vamos a avanzar primero con Pablo, que es el primero en la lista, y lo vamos a ir comparando con Agustín y Franklin. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, a ver, a ver. Vamos a meternos en un tema que sigue siendo materia de polémica, que es en San Pablo, porque va después a influir en Agustín, ni hablar, y en Frankl, porque estamos hablando de una línea de pensamiento platónica y neoplatónica. Esa es la línea que nos une y que yo me encuentro absolutamente identificado. Y después voy a decir todas las razones del por qué. Fíjense en Pablo, lo saben, pero por si no lo saben, por una cuestión de conocimiento teológico, San Pablo tuvo el privilegio de tener tres culturas, la hebrea nativa y encima era hombre del Sanedrín y fariseo de nacimiento y de cultura, conocía muy bien la cultura hebrea, era ciudadano romano, por lo cual también tenía un vasto conocimiento de la cultura romana, de los primitivos, y lo que más se conocía en la antigüedad era Cicerón, Séneca, etcétera. Y acá viene lo más interesante para nosotros, porque va a ser útil, un cierto conocimiento, acá está la discusión, por lo menos cuando yo me acuerdo estudiaba a San Pablo, si tenía influencia de Platón o no. Es un hecho que Pablo tiene una cultura griega también excelente, es un hombre de tres culturas. Es como hoy si diríamos de tres ciudadanías, ¿no? Pero ciudadanía cultural, no porque solamente...
Y de hecho era ciudadano, por eso apeló al César. ¿Se acuerdan cuando el Sanedrín lo quería condenar? Hábilmente, porque de tonto no tenía un pelo, muy hábilmente Pablo apela al César, porque era ciudadano romano. Y entonces él dijo que me juzgue mi emperador, ¿no? Y ahí zafó del Sanedrín que lo iba a liquidar como liquidaron a Jesús y a los apóstoles, ¿no es cierto? Curiosamente, sus viejos colegas, pero cuando él descubre y es tocado y es encontrado por Jesús, se da cuenta en qué estaba antes, ¿no? El error gravísimo, él lo dice, perseguía a los cristianos, o sea, con una conciencia de culpa terrible, ¿no? Pero era, lo único que había hecho no era, era un hombre recto y correcto, simplemente obedecía a la religión en la cual había nacido. Así que el tema no era la persona de Pablo, ni siquiera los del hombre de Sanedrín, los sacerdotes, los levitas, como siempre se suele inculpar, eran hombres malos, perseguidos. No, era el sistema religioso que los obligaba a hacer lo que hacen, incluso hasta el día de hoy, diríamos, ¿no? O como el Islam en algunos aspectos, ¿no? No todos, pero sí, pero hay mucho de eso. Es decir, convencidos de que tenían que ser, digamos, la única alternativa de religión con Dios, ¿no? Es decir, el tema, obviamente en aquel tiempo no había diálogo interreligioso, ni respeto por otros credos, etcétera. Eso es otro tema bastante para debatir. San Pablo, evidentemente, como hombre culto de Grecia, yo me atrevería a decir, por los textos que yo les voy a presentar, que hay un gran conocimiento de Platón, que era el filósofo reinante, por excelencia, ¿no? Fíjense, vamos a hacer voy a hacer esta presentación, digamos, para que vean dónde está la influencia platónica, ¿no? No neoplatonismo, cuidado, el neoplatonismo viene siglo III. Por tanto, el neoplatonismo influye en Agustín, ¿sí? El neoplatonismo, obviamente, dio un paso gigante respecto de Platón. Neoplatónicos, le dieron una base filosófica hasta el día de hoy incalculable al cristianismo. Yo diría que la gran base filosófica de la fe cristiana, filosófica, está más en el neoplatonismo que en el aristotelismo. Es un hecho, aunque cuando vino después el aristotelismo quiso imponer y de hecho se impuso en muchos aspectos y en muchas cátedras hasta el día de hoy. Pero si rastreamos los grandes dogmas del cristianismo, los grandes dogmas del cristianismo están más formulados neoplatónicamente que aristotélicamente, porque, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el aristotelismo es más naturalista, o sea, es más de la tierra, hablando en criollo. No ve Aristóteles la trascendencia, ni del alma, ni del Dios, no hay para... Es decir, cuando habla de primer motor es un motor físico, ente físico, que es la metafísica, es el segundo libro de la física, así que sigue siendo fisis. Fisis es ente, en materia, objeto material. En todo caso, un primer motor material no movido, dice, pero nunca llegó ni por asomo a una intuición de algo trascendente espiritual. Los neoplatónicos, basados en Platón, sí, no llegaron, por supuesto, tampoco a una formulación de Dios personal, como tenemos los cristianos o otros credos monoteístas, pero sí a una idea clara de espíritu de nous y trascendencia, ¿no? Por tanto, es evidente, por más que no se haya transmitido de esa manera, que el neoplatonismo tuvo la mayor influencia y rastreando el dogma cristiano lo podemos comprobar fácilmente. ¿Qué es esto? Solamente lo menciono porque no vamos a estudiar acá Platón, ¿no? Pero primero en Pablo, Platón. Neoplatónico sería después detrás de Agustín. Perdón, ya toda esta corriente platónica y neoplatónica, en el fondo está hablando siempre de un principio último, diríamos, ¿no? Que es el uno, decía tanto en Platón como en los neoplatónicos, el uno, por eso digo, no hay una idea todavía de Dios personal, ni mucho menos, como tampoco lo había en Aristóteles, ¿no? El uno, la inteligencia y el alma. El alma que va a ser diríamos, proviene el alma del nous,
del cosmos noetos, decían ellos, ¿no? El nous, ¿eh? Que es la primera emanación del uno. Pero todo, se lo digo muy rápidamente porque esto es complejo, todo vuelve al uno. Todo busca volver de donde proviene. Esto está también en la idea de creacionismo, ¿no? Decimos todos volvemos al Dios que nos creó. Dios crea no para desentenderse, sino para que todos volvamos, regresemos a ese Dios que nos creó en la plena felicidad después de haber transitado este mundo. Y este mundo tiene, acá está lo interesante, y ahí voy a empezar a unir y van a ver qué interesante entre Agustín y Platón y Plotino, ya lo podemos ir uniendo. Este nous, que es una iluminación por gracia también, no es natural, es decir, es una pura gracia, va logrando la liberación porque sobrevive, fíjense en todas las similitudes, que no está en Aristóteles, está solo en Platón y en los neoplatónicos. Este espíritu, este nous, sobrevive a la materia, es decir, la materia es compuesta y ya tiene muy claro que el espíritu, nous, tiene que necesariamente subsistir, sobrevivir. Y este nous tiende, sin embargo, y aquí hay algún dato muy lindo, muy interesante, como es encarnado, este espíritu está encarnado, es decir, el ser humano es tridimensional, hoy decimos, antes decían alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, tiende hacia arriba y hacia abajo. Y aquí empieza lo más interesante, que yo obviamente no les voy a explicar todo la deriva, ¿no? Filosófica, pero yo quiero que vean digamos, la confluencia que hay en estos pensadores, ¿no? Como está orientado hacia arriba y hacia abajo, diríamos, ¿no? Simbólicamente hablando, o sea, la naturaleza de este nous y del cuerpo, uno tira hacia arriba, diríamos, a la liberación, a la liberación. Esto ya viene desde la apología de Sócrates, cuando habla Platón de el mito de la caverna, ¿no? Liberarse de la imagen, de lo físico, ¿no? Y volver a la unión de lo trascendente. Pero, sin embargo, el cuerpo, que es la otra tendencia, cuerpo y alma, tiende hacia la tierra. Esto es muy interesante, ¿no? Porque el hombre vive pivoteando entre estas dos tensiones. Ahí está, tensión. Y esto Pablo lo dice como Agustín. Mi cuerpo tiende a Dios, a Jesús, ¿no? Y sin embargo mi cuerpo me tira hacia lo terreno. Eso lo dice, lo vamos a ver en Romanos 7, ¿se acuerdan? Eh, Querer el bien está a mi alcance, mas no el hacerlo. ¿Mm? Quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Descubro una doble ley. Con mi alma sigo a Dios. Creo que decía así. Después lo vamos a leer el texto exacto. Con mi alma o mi espíritu rindo culto a Dios. Y con mi cuerpo al pecado, a la tierra. Ahí tienen un cierto dualismo que sin separar, porque no es que es dualista Pablo, ni mucho menos, pero reconoce algo de experiencia que todos nosotros podemos hacer como experiencia. Mientras nuestro espíritu quiere el bien, quiere lo bueno, se propone cosas buenas, la carne, como también dice, la carne lucha contra el espíritu contra la carne, es la doble ley que tenemos. Esto no se puede negar. Y la carne nos pide otra cosa, ¿eh? Y el espíritu nos pide otra cosa, opuestos, opuestos. Eso es un hecho. Y esto es evidente en Agustín, ni hablar, ¿no? Eh, Agustín decía también, siempre cuando él lo dice en las confesiones, la fe la mamé desde la leche materna y siempre Dios me ponía, hoy diríamos cartelitos, me gusta, siempre uso esa imagen, ¿no? Como le ponía signos, ¿no? Para atraerlo. Yo buscaba la verdad, buscaba la belleza, buscaba la felicidad y sin embargo, ¿qué decía? Mañana, mañana, mañana. ¿Se acuerdan? Cuando él sentía que Dios lo llamaba y él decía mañana. ¿Por qué mañana? Porque el cuerpo le pedía todavía lo suyo. Eso es así. Es como el adicto. De algún modo todos somos adictos. ¿En qué sentido? Sabemos y queremos espiritualmente siempre lo superior, pero
algo nos atrapa acá, algo. Algunos será el placer de la comida, otro el placer del sexo, el placer de los vínculos, del poder, de la apariencia, de la estética. Hay miles de cosas, diríamos, que nos hace decir mañana, mañana. Diferimos la entrega, como hacía Agustín. Él pateaba la entrega sabiendo que su espíritu le pedía más, pero la pateaba diciendo mañana, 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 porque seguía su tendencia, el nus, estaba peleado consigo mismo, hacia arriba y hacia abajo. Y esto en Platón está clarísimo. Por eso él habla de la purificación y la liberación. Plotino, ni hablar. En Plotino, el neoplatonismo, que me parece maravilloso, por donde se lo lea, ¿no? Habla de tres caminos de purificación del alma, del nous, para poder desprenderse de esa tendencia del mañana que nos tira para abajo, ¿no? La contemplación, la filosofía en sentido profundo, ¿no? No el divague, ¿no? Filosofía, es decir, pensarse, pensar e interrogarse a Dios y a nosotros mismos. Y la praxis espiritual, esta la última, es bien monástica, praxis espiritual. O sea, ¿qué es la praxis espiritual y qué es monacus? Volver a la unidad del corazón. Tener una praxis espiritual diaria, diríamos nosotros como la lección divina. Meditar, para un cristiano es la lectura de las Sagradas Escrituras, rumiarla, tener una disciplina espiritual, ¿ven? Una disciplina hasta horaria en el día, que yo lo viví en el convento y que con el tiempo, ¿ven? Uno pierde, por eso que yo dije, a veces yo digo, no, mañana me tengo que hacer los tres oficios y no uno solo. Claro, me levanto, es fácil, laudes. Después ya me meto a laburar, me dejo atrapar por miles de cosas, hasta por el WhatsApp, que me escriben 20 millones de WhatsApp por día y que la facultad terminó el día y no recé. Así que les digo yo un testimonio personal. ¿Ven? Es decir, toda esta praxis espiritual, este trabajo espiritual, es lo que nos va ayudando a desprendernos de esta vorágine, diríamos, ¿no? Terrena, que aunque nos quejamos y nos atrapa hasta gustosamente a veces, hay que decir la verdad, ¿no es cierto? Nos atrapa gustosamente, ¿no es cierto? Por ahí, como el que le gusta la comida, por decir algo más simple, ¿no? Se queja y siempre termino comiendo chocolate y esto, pero le produce placer y más le pide, ya sabemos cómo funciona el placer, ¿no? Más querés, más te pide y vos más le das, más te pide, más le das. Yo creo que, sinceramente, ¿no? En el neoplatonismo, yo cuando estudiaba filosofía, es donde más encontré similitud, obviamente, con nuestros paradigmas espirituales, ¿no? Y cristianos ni hablar. Yo creo que esto está muy marcado, digo, en esta línea, para que vean que la línea, para ir consolidándoles a ustedes la idea, que esa línea de Pablo deriva en Agustín y sigue en Pascal, en Kierkegaard y en Frankl. Esa es la línea neoplatónica, fundamentalmente diríamos, ¿no? Que, por supuesto, Pablo conocía solo algo del pensamiento popular, ¿eh? Porque no es que leyó a Platón, seguramente quizás, por ahí pudo, pero quizás no. Simplemente que en aquel tiempo no es como ahora, que parecería que la filosofía es para pocos. El pensar y la cultura era de todos. Entonces, es muy, muy factible que le haya llegado, como vamos a ver algunos textos, a Pablo el pensamiento de Platón. Como de Agustín le llegó los neoplatónicos, que son Plotino, que es el que más recomiendo, y Proclo, ¿no? Fíjense en qué unidad, qué interesante, ¿no? Eh, Fíjense en cómo base filosófica al credo religioso le puede aportar para el diálogo cultural, que es lo que hicieron los padres de la iglesia. ¿Qué hicieron los padres de la iglesia? Y con esto termina este prólogo, digamos, no es un prólogo, ya es entrar en materia, ¿no? Los padres de la iglesia, cuando decimos los padres, saben que los padres son hasta el siglo octavo, más o menos. Los grandes padres de la iglesia siguieron la línea neoplatónica, porque recién Aristóteles en la Edad Media empieza a tener fuerza y como todo lo nuevo termina ocultando lo anterior, ¿no? Pero los padres de la iglesia, que es lo más grande que tenemos en el pensamiento teológico,
se nutrieron de la línea neoplatónica, es un hecho, eso es un hecho corroborable fácilmente, ¿no? Este, así que digo, esta línea es importante que la tengamos presente a la hora de comparar los textos de los tres autores que me propuse. eh, por ejemplo, vamos a hacer algún textito, nada más, ¿eh? Sin, miren, Pablo y Platón. Platón escribió en la República, pero los que son verdaderos corredores, al llegar al final, reciben los premios y son coronados. ¿Y Pablo qué dice? En Corintios, ven la primera Corintios, la primera carta 9. ¿No saben que en una carrera todos corren, pero solo uno recibe el premio? Corran de tal manera que ganen el premio. Platón, en el Fedón, texto hermoso, fundamental, ¿no? Acá, porque ya estamos hablando del Fedón, el Fedro, todo lo que son el corazón, las pasiones, la felicidad, la búsqueda. Tener, dice, la mente puesta en lo carnal era la muerte. Pablo, en Romanos 8. La mente dominada por la carne es muerte, pero la mente dominada por el espíritu es vida y paz. Platón, en el Fedón, seguimos con el Fedón. Estoy muy lejos de admitir que el que contempla las existencias a través del medio del pensamiento las ve solo a través de un espejo, oscuramente, más de lo que las vería en sus efectos prácticos. Y Pablo, en la primera Corintios también 13, dice algo, ven que es muy parecido, porque ahora vemos por espejo. ¿Se dan cuenta que está diciendo lo mismo que Platón? ¿Cómo vemos ahora? Por espejo, como en un espejo, dice. Entonces, o sea, la vida eterna quiere decir, ¿no? Entonces, veremos cara a cara, cuando estemos con Dios, ¿no? Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente, así como también soy plenamente conocido. O sea, conoceré plenamente como Dios me conoce plenamente, porque estaré en Él. Platón diría o el neoplatonismo diría volviendo al uno. Y Pablo dice volviendo a Cristo. Evidente. Acá está diríamos, la versión cristiana, ¿ven? En el Critón. Entonces, no debemos tomar represalias ni hacer mal a nadie, sin importar el mal que hayamos sufrido de él. Y Pablo en la primera Tesalonicenses 5, asegúrense de que nadie pague mal por mal, sino que siempre se esfuercen por hacer lo bueno el uno para el otro y para todos los demás. El paralelismo es magnífico, ¿no? Platón, dice, hay una victoria y una derrota. La primera y mejor de las victorias, la más baja y peor de las derrotas, que cada hombre gana o sufre a menos, no de otro, sino de sí mismo. Acá está en uno, eso quiere decir. Esto muestra que hay una guerra contra nosotros mismos, que ocurre en cada uno de nosotros. Diríamos nosotros en el corazón, ¿no es cierto? El combate, vivimos en un combate. Y Pablo que dice en Romanos 7, ni hablar, ese es el texto que les voy a leer enterito. Pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Clarísimo. Vamos a leer texto entero, como en Pablo aparece muy bien esta divisoria, ¿no? El espíritu quiere lo espiritual y la carne lo carnal. Estamos divididos, ese es el hecho. Platón da una vívida descripción de esas almas glotonas, intemperantes, cuya barriga era su Dios en la obra de Platón llamada La República. ¿Se acuerdan? Platón dice, Pablo en el Filipenses 3, cuyo fin es la destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que se preocupan por las cosas terrenales. ¿Mm? Si la muerte es así, dice Platón, digo que morir es ganancia. Fíjense en qué parecido. Y Pablo dice en Filipenses 1 y 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro. Es decir, para Platón, acuérdense, ¿no? El cuerpo en Platón ya es un extremo, ¿no? Está bien, después el neoplatonismo lo neutraliza, todo ese extremismo. Pero para Platón, recuerden, es elemental esto saberlo, el cuerpo es la cárcel del alma
Es decir, porque para Platón las almas ya preexistían, ¿recuerdan? Y caían en la trampa del mundo, que los oscurece, le oscurece la mente, no vemos claro, como se dijo en el texto anterior, después veremos claramente, cara a cara, dice Pablo, y también esta cárcel del alma, ¿no es cierto? Es justamente desde la cual nos liberamos cuando volvemos, dice Platón, ¿no? A esta idea, porque Platón habla de las ideas primigenias, y el neoplatonismo del uno, y el cristianismo de Dios. Ahí está el proceso. Platón habla de volver a las ideas que dieron origen a la creación, que participaron como emanación. ¿eh? La idea emana la belleza a las bellezas creadas. La bondad de idea, la bondad, por eminencia, a la bondad en la tierra, que está parcialmente en el corazón del hombre. La verdad absoluta en las verdades parciales. La belleza absoluta en la belleza parcial, etcétera. Y entonces volver a eso es el apetito del alma, que quiere volver a esa plenitud. Díganme si no es lo mismo que en el cristianismo, con la gran diferencia, por supuesto, de que estamos hablando ya de Dios personal, cosa que ni en Platón, que se hablaba de ideas primeras, y en Plotino, que se habla del uno, en el cristianismo se habla de Dios. ¿Está claro lo que el paralelismo? Me parece muy interesante que lo tengan presente, porque esto nutre al pensamiento cristiano, ¿no? Incluso árabe, seguro. Porque para mí dice vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese sentido, porque si yo quiero volver, decía Plotino, al uno, tengo que dejar este mundo. Y Pablo dice, para mí, volver a Cristo es la ganancia. Pero después seguía diciendo, ¿se acuerdan? Por amor a ustedes, los filipenses, yo me quedo para predicar, etc. Otro texto también, y con esto termino porque después viene Sócrates. Platón dice, la hora de la partida ha llegado y nos vamos por nuestros caminos. Yo a morir y tú a vivir. ¿Qué es mejor? Solo Dios lo sabe. Y Pablo, en la segunda Timoteo 4. Ahora estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Interesante, ¿no? Así que bueno, eso ya lo envié, lo pueden tener, después hay más citas, pero yo siempre digo que esto tiene una enorme riqueza, el poder ir haciendo textos comparados, ¿no? Para ir viendo cómo, sin forzarlos, por supuesto, sin forzar textos, cómo podemos ir rastreando, sería la palabra, rastreando un pensamiento que si no es explícito ni copiado, mucho menos, está en el fondo. A ver, ¿qué quiero decir? Acá me hago un paréntesis. Nosotros, de un modo o de otro, inconsciente o conscientemente, cuando hacemos un razonamiento con un pensamiento previo, somos tributarios de algunos pensadores, aún sin saberlo demasiado, porque lo hemos recibido desde niño en la cultura y en la educación de nuestros papás. Es un hecho. Entonces, en el fondo, yo puedo estar hablando, por ejemplo, ahora se me ocurre un ejemplo, porque siempre los ejemplos está hasta popular decir, ¿no? Desea el bien que deseas que te hagan, hacerlo al otro, ¿no? Hay que hacer al otro lo que uno quiere que le hagan a sí mismo. ¿No es popular eso? Se dice, bueno, ¿saben de quién es? De Kant. Y si vos le decís a la gente, ¿sabe eso que dijo? ¿Quién lo dijo? No, yo lo aprendí porque me lo transmitieron mis papás o mi cultura en mi país. Eso lo dijo Kant. Yo cada vez que le descubro algunas frases a la gente, el origen y el autor de esa, se quedan, ¿no? Perplejos, ¿no? Porque creen que es algo por ahí de ahora, y cantidad, hasta la frase de Jesús, no solo de pan vive el hombre, los últimos serán los primeros, toda esa cantidad de frases que hasta un ateo la dice, y a lo mejor ni sabe que la dijo Jesús. ¿No es cierto? Hay cultura en cada cosa que decimos. Y esa cultura es la que hemos recibido. Es inevitable. Pablo recibió esa cultura platónica, aún sin mencionarlo, sin ni siquiera ser consciente, quizás, me atrevo a decir. Si yo creo que tuviera Pablo acá, le diría, ¿sos consciente que estás, obviamente,
cristianizando, pero un pensamiento que estaba muy claro ya en Platón? No, me va a decir, claro que no, pero lo recibí con la cultura griega, porque detrás del idioma, junto con el idioma, mis queridos y queridas, el idioma no es palabras, no son, por eso el traductor no es un transliterador. Un verdadero traductor tiene que traducir la cultura que está detrás de la frase que dice el sujeto que tiene que traducir. No es transliterar. Entonces, por eso un buen traductor tiene que conocer la cultura de la cual traduce. Porque Pablo le preguntaríamos, esto que estás diciendo en griego, porque de hecho escribía en griego, ¿no? ¿Captaste la cultura griega para escribirla de esta manera? Porque siendo semita, sin embargo, escribe también, ¿se dan cuenta? En un lenguaje griego. Entonces, las palabras o el idioma no es solo palabras que traducir, es cultura, es un modo, una cosmovisión, decíamos en aquel tiempo. Ahora dicen paradigma, ¿no? Cambian las palabras. Decíamos cosmovisión, significa una determinada manera de ver el mundo y la vida. Y esa cosmovisión es la que está detrás de la cultura. Y la cultura está detrás de la lengua. Cada lengua, cada idioma tiene una cultura que lo sustenta. Y cada cultura que la sustenta está esa cosmovisión, está ese paradigma, está ese modo de ver la vida y el mundo, a Dios, al hombre, etcétera. Y por eso Pablo tenía esto detrás. Y no podemos ignorar eso. Por eso Pablo no puede ser leído como se lee otro apóstol, por ejemplo, que escribió en arameo, por ejemplo. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Ya en Pablo hay una profundidad, diríamos, filosófica notable. Bueno, vamos a ver Agustín y Frankl. Yo le había sugerido unos textos. Ante todo esto, la antropología que siempre está detrás, la visión de hombre que tenemos detrás de todo saber o qué hacer, siempre, antes de entrar en detalles o aspectos más particulares, ¿no? En uno y en otro, tanto en Agustín como en Frankl. ¿No? Bueno, en Agustín ya hemos dicho, ¿no? Hay ciertamente una influencia neoplatónica en la antropología también, ¿no? Eh, Desde ya que no dualista, sino integrada, pero sí reconociendo esas dos dimensiones que obviamente están en pugna durante toda la vida. Eso es un hecho. Y que busca el ascenso final en la contemplación de Dios, diríamos a nivel religión o fe religiosa cristiana. Y el neoplatonismo diría la elevación o la trascendencia a través de la vuelta al uno, ¿no? Eso es un hecho. En Frankl, esta antropología también es integral y llega a postular, vamos a ver los textos después, ¿no? Pero yo se los digo, se los enuncio con mis propias palabras, llega a postular, sobre todo en la presencia ignorada de Dios, que era la tesis, como les dije, siempre que era su tesis doctoral, bajo el título auténtico del Dios inconsciente, de que justamente en último término, en última instancia, el espíritu trasciende el aquí y ahora. O sea, la dimensión espacio-temporal no puede atrapar al espíritu que es simple y que no deriva de la carne, no deriva de la materia. O sea que eso es fácil, fíjense, de acabar con el materialismo, que ya hoy día es insostenible, un materialismo dialéctico al estilo marxista, es insostenible porque no pueden jamás explicar cómo algo sutil, humano, la conciencia, su libertad, un poema o lo que fuere, pueda venir de la materia. De la materia solo viene materia. La materia se transforma en materia, o sea, hay una evolución de materia, pero nunca de la materia viene lo espiritual. Y lo espiritual es lo que define al ser humano y lo trasciende y lo hace persona digna, cosa que en una visión materialista o marxista no existe la dignidad de la persona humana. Por eso existe solamente el colectivo, la masa, que es un fusible, el ser humano y nada más. O sea que en el fondo caen en un mismo materialismo de lo que dicen contra, digamos, combatir, que es el materialismo del capitalismo, ¿no? Pero en el fondo todo es materialismo, ¿no? Todo es materialismo. Si no se reconoce a la persona en su dignidad, es fácilmente manejable, ¿no? Como lo vemos, países que tienen esa mentalidad dialéctica, materialista, el hombre es nada más que un fusible,
¿no? Que tiene que cerrar la economía, nada más. Un igualitarismo masivo, masificante, donde el sujeto se diluye, no existe directamente. Por el contrario, Frankl, que vivió esa realidad, tanto en el nazismo como en el comunismo, vivió ambas experiencias, tiene muy claro que el ser humano lo es por su dignidad última, que es su dimensión espiritual dentro de su ontología dimensional, que ya lo hemos visto y algunos ya lo han visto, porque es fundamental, lo habrán visto, la ontología dimensional de Frankl, el ser humano como psicosomático no ético, cuerpo, mente y espíritu, y sobre todo esta dimensión que dije y con el cual empecé el discurso hoy, que es lo que los une a los tres autores, que es sobre todo la dinámica existencial. Porque obviamente en tiempos de Pablo no se hablaba de mente, cuerpo y espíritu, se hablaba de alma y cuerpos, ¿no? Alma en sentido genérico. Alma porque significa, en realidad, alma es tan genérico que no define al espíritu, pero no existía diríamos, la concepción de tridimensionalidad, ¿no? Alma hoy lo adjudicamos a lo que es la vida orgánica, por ejemplo. Por eso la planta tiene alma en sentido vida, el animal tiene alma en sentido que es vida. Alma eso es vida, simplemente vida. Todo lo que tiene vida es alma. Espíritu es diferente, es lo propio, lo absolutamente único que existe en el ser humano, ¿no? Que es, o sea, diríamos, tiene un alma, o sea, una vida, no vegetativa y animal nada más, sino espiritual. Porque en el hombre están los tres niveles de vida, vegetativo, animal, ¿no? Y humano espiritual. Pero bueno, eso está claro en Frankl, que él ojo, en él, en la antropología está básica, que justamente va a fundar la psicoterapia, porque no es que tienen métodos diferentes. Jung, Jaspers, Freud, Frankl, no son métodos, son visiones de hombre que se traduce luego en una psicoterapia determinada. Porque al ver Frankl que el ser humano lo es fundamentalmente por su dimensión espiritual, va a poner la mirada y el foco de todo lo que es su trabajo como médico y psicoterapeuta en eso que distingue al ser humano, cosa que no veía el reduccionismo biologicista anterior, ¿no? Esto es importante. Por tanto, la división de los tres autores que tocamos nosotros, y que digo, podríamos extenderlo a Kierkegaard y Pascal, pero no terminaríamos nunca, es la misma, o sea, una dimensión de una antropología buscada en su forma integral, sobre todo reconociendo la cima, que es su dimensión espiritual, ¿no? Sin negar las otras, por supuesto, ¿no? Eh, por eso suelo decir yo, esto lo suelo decir yo, en el fondo la logoterapia o la nooterapia, que es otra forma de llamarlo también, es una antropología aplicada. O sea, no es una antropología solo teórica, sino es una antropología puesta en acción. A partir de la visión de hombre que tiene Frankel, va a implementar métodos terapéuticos, pero los métodos terapéuticos dependen de la visión de hombre y no al revés, ¿no? Por eso les recomiendo, y se lo mandé, aunque no lo vamos a tocar, las 10 tesis de la persona humana, ¿no? Que para los que no la conocen, hay algunos que ya han estado conmigo y la deben tener, pero si no, se los va a mandar también, yo les mandé los tres archivos, pero ahora ni siquiera lo muestro porque no es el lugar. Pero sepan que ahí está concentrada toda la visión antropológica frankliana. Si uno entiende, suelo decir eso, si uno logra desarrollar y comprender bien las 10 tesis, comprendió a Frankl, el fundamento de Frankl, ¿no? Porque ahí está todo. Y eso en cuanto al hombre, y en cuanto a Dios también, en Agustín y en Frankl hay una realidad existencial de Dios, dije existencial, no solamente ontológica, es decir, no están hablando ambos de un Dios y, como diría, externo, como independiente a la vida del hombre. Ambos van a llegar a hablar de un Dios, sobre todo experienciado, vivenciado, porque hasta incluso teóricamente hay mucha gente que dice, creo en Dios, pero vive como si no existiera. Es lo que llamamos en la jerga mía religiosa ateos prácticos, decimos. O sea, no es un ateo teórico. Dice, sí, Dios existe, pero vivo como si no existiera. O sea, estos dos autores, en cambio, bueno, a Pablo ni hablar, ¿no? Ni voy a volver atrás para hablar de Pablo, porque obviamente es el religioso por eminencia. Pero tanto en Agustín como en Frankl,
están siempre que hablan de Dios, no lo hacen, excepto Agustín en De Trinitate, que para mí fue, aunque es una maravilla, sigue siendo un gran error, porque escribir de algo tan trascendente es meter la pata. Entonces nadie puede acertar hablando de Dios, ¿no? Eso me parece que son, ya siempre digo, hasta Frankl dice en algún momento, y creo que lo dije la vez pasada, puede llegar a ser hasta un sacrilegio. Sacrilegio significa tocar algo sagrado, con la mente. Prefiero la teología apofática. ¿Sabe qué significa? Teología apofática es la teología negativa. O sea, que yo prefiero como teólogo más hablar de lo que no es que de lo que es, en sentido ontológico, ¿no? Ahora, en sentido evangelizador, no, hablo de lo que es. Hablo de lo que es Cristo, de lo que nos enseñó, pero no la pretensión de decir, como en el Tratado de Dios Unitrino, Dios omnipotente, omnisciente, todas esas características que son más, diríamos, analogías mentales del hombre que realidad de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero bueno, no me voy a meter en esa cuestión, que es bien polémica, porque yo tuve las dos culturas. Yo me formé en una cultura teológica positiva, diríamos, y una apofática. En las dos. Me quedo con la última, ¿no? Pero la positiva también es casi diría atrevida. Parecería que sabe todo de Dios, lo cual me parece muy atrevido. Pero bueno, son formas, ¿eh? Son corrientes que hay dentro incluso de la iglesia, dentro de la ortodoxia, ¿eh? No estoy hablando de cosas ajenas. Dentro de la iglesia tenemos dos grandes corrientes, eso es un hecho. Y las dos grandes corrientes nos dividen en ese aspecto. Bueno, Dios para uno y otro, entonces es sobre todo el Dios vivenciado y experienciado. Agustín es clarísimo, desde las confesiones, retractaciones, soliloquios y después todas las homilías que están tomadas textuales. Agustín habla de un Dios vivenciado, cordial, experiencial, ¿no? Que cuestiona la propia vida. ¿Por qué? Porque Agustín también está convencido, como hombre existencial, de pensamiento existencial, que yo puedo tener mucho conocimiento y no me va a cambiar la vida. Porque nunca olviden, de suyo, saber no implica cambiar la vida. Yo puedo saber algo y no cambiar nada. Puedo llegar a descubrir que me digan algo y no por eso poder cambiar algo. Ven, en psicología ocurre eso muchas veces. Se hace descubrir un aspecto que es muy valioso, que uno pueda tener conciencia de lo que era inconsciente, pero no significa por eso que pueda cambiar, ¿no? Entonces ahí tiene que entrar otra técnica que no se suele aplicar, la que aplica Frankl, trabajar las motivaciones, aquello que me siento llamado y que le da sentido a mi vida. Todo eso, sobre todo en el psicoanálisis, se omite. Solamente se limitan a ayudarte a descubrir que algo estaba inconscientemente reprimido y lo sacas. Bien, lo veo. ¿Y ahora qué? ¿Ven? ¿Y ahora qué? El ver no es suficiente. En religión pasa lo mismo. En religión pasa igual. Dirían religión, en teología, ¿no? Saber, puedo saber mucho, puedo ser hasta triple doctor en teología y que no me cambie la vida. El saber no implica el cambiar la vida, en absoluto. Hace falta otra cuestión para que me cambie la vida. Y a la inversa, puedo no saber, ¿eh? Como tanta gente que es tocada por la gracia y no sabe nada, y sin embargo cambió su vida. Cambió su vida, descubrió el gran sentido de su vida. Hay que tener cuidado por eso digo, el racionalismo ha hecho estragos en todos lados, hasta en los claustros religiosos, ¿no? Ha hecho verdaderos estragos, ¿no? O sea, trasladar la realidad al conocimiento. Y el conocimiento no es la realidad. Este es el problema del intelectualismo, ¿no? El conocimiento no es la realidad. Está muy lejos de ser la realidad. La realidad trasciende cualquier conocimiento, por perfecto que parezca, que es lo que yo di como anécdota hermoso de Santo Tomás, el gran maestro intelectual, si quieren decir, después de Agustín, y sin embargo él cuando experimentó por fracciones de segundo de haber sido, porque si no hubiera caído muerto, creo, ¿no? Por fracciones de microsegundos, la gloria de Dios, lo único que se le ocurrió decir es quemen todo lo que escribí y dije. ¿Por qué dijo eso? ¿Por humildad nada más? ¿Por simple humildad?
No, es que se dio cuenta que todo lo que había dicho, que a nosotros nos parece maravilloso, es nada. Es un atrevimiento frente a lo que es la realidad, sobre todo divina, ¿no? Y yo diría humana, porque el ser humano sigue siendo un misterio. Por eso no me gusta cuando lo reducen. Soy un fervoroso enemigo de los reduccionistas. Por eso soy tan a veces chocante a veces, ¿no? Porque no me gusta que simplifiquen al hombre y mucho menos a Dios. O sea, ahí son los dos grandes misterios, que yo soy respetuoso y me inclino. Y digo, no sé. Prefiero decir no sé a decir cosas atrevidas que no representan la realidad, ¿no? Dios, entonces en Agustín es sobre todo, va a hablar mucho del Dios interior y del hombre nuevo, siendo paulino. ¿Se acuerdan? San Pablo habla del hombre nuevo y el hombre viejo, el hombre interior y el hombre exterior. Y esta terminología la toma literal Agustín, porque habla del hombre interior y el exterior. Otra vez, ¿derivando de qué todo esto? ¿De quién deriva? De Platón, porque Platón habla del hombre carnal y el espiritual, el hombre exterior y el hombre interior, el nous que tira para arriba y el nous que va para abajo. ¿Eh? El mundo, las dos ciudades, el hombre que estando en la tierra o tiene el corazón en la ciudad de Dios o en la ciudad de la tierra, ¿no? Diríamos, de este mundo, ¿no? Si amas la tierra, eres tierra. Amas Dios, encontrarás a Dios, ¿no? Por eso va a decir que la diferencia va a estar dado en qué es lo que amas. ¿Se acuerdan? Para Agustín el amor es la clave de todo y de hecho lo es, evangélicamente. Si no, miren San Juan, Dios es amor. Y por tanto, el que ama tiene a Dios. No pone otra condición, ¿eh? El que ama tiene a Dios. ¿Ven? Todo lo demás es agregado del hombre. El que ama de verdad tiene a Dios. Y el que ama, aunque muera, vivirá. Y vivirá para siempre. Amar según el amor de Dios, ¿no? Que es el que desciende de Cristo al hombre. Eso está claro en Juan y en Pablo. Ese encuentro puro, existencial. Bueno, y ese amor en Agustín va a decirle lo que nos define. Dime lo que amas y te diré quién eres, ¿no? Amor meus, meum pondus meu, ¿no? Mi peso es mi amor. El peso de mi alma es mi amor. ¿Eh? O sea, lo que está en lo profundo de mi corazón es lo que yo amo en profundidad. En Frankl, ni hablar, porque también habla de Dios como esa presencia en el corazón. Frankl no va a hacer teología objetiva y positiva, como los teólogos que hablan de Dios. No, sino en todo caso, del Dios experienciado y subjetivo que el hombre tiene en su diálogo permanente con Dios, el hombre de fe, ¿no? Sobre todo. Y el hombre que no tiene fe, inconsciente, que es el postulado que agrega, obviamente, Frankl y que no estaba, por supuesto, ni sospechado en Pablo, ¿no? No. Y en Agustín. En Agustín habla, sí, por supuesto, ¿no? Tú eres más íntimo que mi propia intimidad, te buscaba afuera y estabas dentro. Vamos a ver cantidad de textos que hablan de un Dios, pero no dice, obviamente, con un lenguaje moderno, inconsciente, pero sí está hablando de un Dios interior que clama por ser escuchado y visto en la creación. Por eso él dice, cuando ve la creación, dice, yo veía esas bellezas y me volcaba a ellas sin darme cuenta que sin ti no existirían. ¿Ven? Cuando empieza a descubrir su propio interior. Hermoso, ¿no? Y en Frankl ya es su tesis, la presencia ignorada de Dios, ¿no? Del Dios inconsciente, el Dios experienciado y experienciable, el Dios que se puede experimentar. Y en Kierkegaard, dicho sea de paso, entre paréntesis, en el fondo su gran teología va a terminar en este postulado. Va a decir en algún momento, me estoy acordando, ¿no? En sus textos, bellísimos, más importante que una verdad objetiva de Dios es saber qué Dios espera de mí, qué Dios quiere de mí. Claro, porque esto me cambia. Vieron que yo le dije, una verdad objetiva no significa que me cambie la vida. Saber algo objetivamente de Dios no me significa que me cambie. Puedo yo saber mucho y no me cambia nada. En cambio, dice Kierkegaard,
más importante que una verdad objetiva es saber qué quiere Dios de mí. O sea, qué está esperando que viva yo, qué tengo que vivir. ¡Apa! ¿Y eso cómo se traduce en Frankl? En el sentido de la vida. Es el sentido existencial. Cuando Frankl habla tanto que la voluntad última del hombre lo que más busca es descubrir para qué está, cuál es el sentido vivencial de su vida, existencial de su vida, es esto de Kierkegaard, en el sentido religioso, teológico, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué sentido tiene mi vida para Dios? En el caso del creyente. ¿Ven cómo estos pensadores tienen una misma línea, clarísima, clarísima, inevitablemente clarísima? Eh, a ver, para ilustrar un poquito, a ver si encuentro, porque es una varaunda de texto. ¿Ven? Por ejemplo, Frank, en la presencia de una de Dios, va a decir, solo la persona espiritual, ¿ven? Hasta el lenguaje, persona espiritual y persona carnal. Es San Pablo, es San Pablo. Y es Agustín, es San Pablo y es Agustín. Siempre distingue el hombre carnal y el espiritual. ¿Ven? Acá dice, persona espiritual viene a fundar la unidad y totalidad del ente humano, psicosomático no ético. ¿Ven? ¿Ven? Ahí lo dice. Totalidad corpóreo, anímico. ¿Ven que pone cuerpo, alma y espíritu? Acá está modernamente distinguido, cosa que en Pablo no podía existir porque no estaba esta distinción. Decir en la antigüedad con Platón, alma y cuerpo, era decir todo el hombre. Hoy no podemos decir solo alma, porque alma sabemos que solamente significa vida, y la vida la tiene la planta y el animal también. Por tanto, hay que agregar espíritu. Y en Agustín, ven que Frankl hablaba de unidad que le da la dimensión espiritual. Vamos ciertamente en pos de la unidad, más simple que existe. Luego busquémosla con sencillez de corazón. En pos de la unidad, vamos ciertamente en pos de la unidad. ¿A qué le suena? Al uno, ¿ven? Vamos a la unidad interior y con Dios. Para nosotros, por supuesto, con Dios. Para el Platón y neoplatónico será el uno. Volver en pos de la unidad, porque acá estamos divididos, irremediablemente divididos. Tenemos, nos guste o no, un corazón dividido, siempre, porque somos, para por lo menos la formulación que hacemos los creyentes, somos pecadores. Cuando decimos somos pecadores, no es otra vez, suena como, ay, ay, somos todos pecadores, suena casi romántico. No, es la realidad. Estamos con el corazón dividido. Es inevitable. ¿Por qué? Porque es la naturaleza caída, no porque seamos malos. Porque después de la caída original, el hombre es lo que es. Caín y Abel al mismo tiempo. Es un hecho. Es un hecho. Hasta el final de los tiempos. ¿No? Bien. Por eso Jesús nos salva a pesar nuestro, diría. Porque si va a estar esperando que nos salvemos nosotros, no se salva nadie. Tan simple como eso. Por eso los cristianos tenemos esa visión de que Dios bajó a mí porque yo no puedo ir a Él. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Bueno, y acá, por ejemplo, van a ver que el texto, pongo títulos grandes y después lo desgloso. Acá trato sobre todos los textos que vienen, tanto de Agustín como de Frankl, hablando de la unidad y del centro espiritual. Eje también espiritual o corazón. Distintos términos para decir lo mismo. ¿Ven? Otra vez, lo espiritual, lo propio es suyo, ya lo hemos visto. ¿Eh? Y acá también. ¿Qué hay en ese centro suyo? En el centro del hombre. ¿Ven? Y ahí recurre a Max Scheler, el gran axiólogo, fenomenólogo de la axiología de los valores. En ese centro dice, ¿cuál es el soporte? Dice, pero también como centro de actos. Soporte de la persona y centro de los actos. Es el centro espiritual en torno al cual se agrupa todo lo psicofísico. ¿Ven? Bueno. Y Agustín decía, conózcase a sí mismo y no se busque como si estuviera ausente. Piensa en sí mismo, fijando en sí la intención de la voluntad
que vagaba por las otras cosas. Es decir, Agustín en De Trinitate, esto es ¿no? El capítulo 10, está diciendo siempre, la voluntad, queremos y vagamos por tantas cosas y tenemos que volver a nosotros pensándonos a nosotros mismos. Saben que Agustín para mí es el gran primer psicólogo, insuperable. Si descubriera la gente en psicología lo que es Agustín, estarían descubriendo realmente una profundidad de buceo en el propio inconsciente, en el propio interior, inconsciente espiritual, ¿no? Por cierto, no el pulsional. No le bastaría a Agustín el inconsciente pulsional. Eso es parte del hombre, no es todo. Bueno, otro texto de la presencia y divinidad de Dios, donde postula el inconsciente trascendental. Léanlo después, no lo voy a leer ahora. El Dios inconsciente. Y en las confesiones, ven cómo voy intercalando Agustín y Frankl. ¿Dónde estaba yo cuando te buscaba? ¿Ven? Otra vez, buscaba afuera. Cierto que tú estabas delante de mí, pero como yo había huido de mí mismo, no me encontraba. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? ¿Cómo voy a encontrar a Dios huyendo de mí? Porque realmente Dios lo tengo que descubrir en mí mismo, en el propio interior. Ven que yo les dije, no habla de un Dios externo, sino siempre de un Dios que viene a mí, desde el momento. Piensen esto, desde el momento como cristianos que creemos que Dios se encarna, estamos diciendo un Dios que baja a mí, que baja a la naturaleza humana, no se queda en las alturas, por decir, ¿no? Simbólicamente. Es un Dios que se hace hombre. Por tanto, es más importante entender a ese Dios que se internaliza en mi corazón para que yo me levante, que intentar hablar de un Dios trascendente que no conozco. Hasta en Juan está eso. El que dice, ¿ves? Que ama a Dios que no conoce y no ama a su prójimo que conoce, es un mentiroso. ¿Eh? Es tan simple como eso. Otro texto de las confesiones, y aquí que estabas dentro mío y yo afuera. Claro, si yo estoy volcado hacia afuera y tú estás dentro, ¿cómo querés que me encuentre? Ni me encuentro yo ni a ti. Estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no existiesen en ti, las cosas existen en Dios, no existirían. Acá está también la idea del neoplatonismo, que justamente están sostenidas las realidades participadas de la emanación del uno, en cambio nosotros decimos la creación de Dios. ¿Ven el paralelismo? Para el neoplatonismo habla de la emanación del uno, que bien conocía Agustín, y entonces reemplaza por son sostenidas por la creación, porque creación no es de un momento y después se desentiende. Dios no solo creó, sino que sostiene la creación. Si no, ve que dice, si no existieran en ti, no existirían. No es que, si no estuvieran en Dios, tampoco existirían afuera. Es decir, esto es todo un tema, porque cuando uno estudia el Tratado de Creación, se da cuenta que no es que creó en un momento dado, lo cual también es una visión infantil, ¿no? Porque en la eternidad no hay tiempo, ¿no? La creación pudo haber sido, hasta Santo Tomás lo dice, desde siempre. El tema es que viene de Dios y la sostiene Dios. Si no la sostiene, desaparecemos instantáneamente. Si, diríamos, imaginariamente, si por un segundo Dios nos sostuviera la creación, desapareceríamos. ¿Eh? El hombre debe reintegrarse a sí mismo, a su interior, para que haciendo allí como hincapié, un escalón, se levante y se eleve hasta Dios. ¿Ve? Siempre está la idea esta. En el caso de Agustín, esto es retractaciones, ¿ve? La R. Cuando él corrigió cosas de su juventud. Por eso se llama retractaciones. Se corrigió. Tanta honestidad que tiene un volumen enorme de corrección de sus propios errores, ¿no? De juventud. Eh, y en el fondo está diciendo esto, ¿no? Levantarse, siempre ir de abajo hacia arriba, ¿no? Simbólicamente hablando, ¿no? Es decir, como era la propuesta del neoplatonismo, ¿no? Y Agustín y Franklin, logoterapia y análisis existencial, ¿ven? ¿Cuál es la necesidad más humana de todas las necesidades humanas? Aquella, dice que la necesidad del hombre es la voluntad de sentido, ¿no? Es decir, esto está en la cumbre del deseo espiritual del hombre, ¿no? Y por eso Agustín, a su vez, va a decir, regresa a tu corazón, regresa primero a tu corazón, no estar desparramado. Esto es
en las epístolas de San Juan. Es un comentario, ¿ven? In epístola Joannis, de San Juan. Está, al fondo están las siglas. Bueno, léanlo, ¿no? No voy a leer todo, pero es muy interesante. Vayan comparando. Ven, acá tienen más textos. El hombre interior, en el caso de Agustín. eh, el hombre espiritual en el caso y su existencia. No se olviden que existencia, también palabra que no existía en la antigüedad, es sinónimo de espiritual, porque es solamente la conciencia la que es capaz de salir de sí para ir al encuentro. La persona profunda o el hombre interior. Sería, Agustín habla del hombre interior igual que Pablo, hombre interior, hombre espiritual. Y Frankl habla de la persona profunda, ¿no? La persona espiritual y persona profunda. Es irreflexionable, es tan profunda e inconsciente que no puede ser refleja. No podemos tener conciencia de ella, pero es lo que somos. Bueno, dejo un poquito esto. Después hay otros temas, ¿no? Bien, vamos bien. Eh, hombre y Dios, más o menos lo hemos ido comparando, después lean los textos, ¿no? Pero hay un maravilloso paralelismo, si quieren, palabras diferentes, pero contenidos iguales. Las palabras cambian con la cultura, obviamente. Las palabras van inventándose, literalmente, se van inventando palabras, ¿sí? Neologismo se llama, ¿no? Neologismo, o sea, nuevas palabras, neólogos, ¿no? Siempre aparecen neologismos, permanentemente. Yo en mi vida, que es corta al lado de la historia de la humanidad, no es nada, sin embargo, yo he sido testigo del nacimiento de nuevas palabras que no existían antes. Muchos neologismos, ¿no? Ya dije como esto del paradigma, antes se decía cosmovisión. Yo cuando estudiaba en la facultad nunca escuché paradigma, siempre escuchamos cosmovisión, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero se lo toma como sinónimo. Bueno, eh, interioridad y subjetividad. Interioridad es la palabra que utiliza, ven, hablando de palabras, la que utiliza permanentemente Agustín, ¿no? Y un sinónimo moderno, porque no existía la palabra subjetividad en la antigüedad, porque es una palabra más derivada de una visión psicológica, obviamente, aparece en Kierkegaard primero, el primer padre del enfoque existencial, ¿no? En Kierkegaard. Subjetividad. Y luego, ya digo, se lo toma más con un peso más psicológico, aunque nace de la filosofía, como todo nace de la filosofía. Y luego se lo va adjudicando. O, por ejemplo, resiliencia. Ahora me viene la palabra, me vino a la mente, resiliencia. ¿Vieron? Es un término que se utiliza mucho y es un neologismo en la manera de usarlo, ¿eh? No en sí mismo. ¿Sabe de dónde viene la palabra resiliencia? ¿De dónde nace? De la física. De la física, aunque les parezca increíble. Porque en física siempre se habló de materiales resilientes. O sea que viene de la física. Y luego se lo apropia las humanidades, digamos, ¿no? Cuando decimos una persona resiliente, la psicología lo utiliza, resiliencia, pero se la apropiaron modernamente una palabra que no nació ni en la psicología ni en la filosofía, sino en la física. De todos modos es neologismo también. Hay cantidad. Si vamos a hablar del neologismo, hasta la Academia Española está reconociendo palabras todos los días, ¿no? A veces mal, a mi gusto, porque la Academia Española ya ha reconocido palabras que son insólitas, ¿no? Ni tendrían que considerarlas. Pero bueno, estamos en el mundo del cambalache, así que todo vale. Está bien. Es así. Falta criterio, falta lógica. Por ejemplo, en Agustín, cuando trabaja extensamente la palabra del Padre Misericordioso, el Padre, o el Hijo Pródigo, que es lo mismo, ¿no? Cuando vuelve a su interior, reflexiona y dice, ¿qué he hecho? Volveré a mi Padre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese volver al interior es uno de los grandes ítems en la vida de Agustín, porque es lo que le pasó. Volvió al interior y se trascendió. No se quedó ahí haciendo om,
como los orientales, ¿no? Como siempre digo, sino que al llegar al interior pega un salto y se trasciende, él y los demás, o sea, llega a los demás con lo que descubrió. Por eso el camino de meditación y trascendencia para un cristiano lo propone Agustín, claramente, en el deber a religiones, ¿no? No vayas afuera, vuelve a ti mismo y trasciéndete. Sería el movimiento, ¿no? ¿Eh? No vayas afuera, vuelve a ti mismo y trasciéndete. Después lo vamos a ver ese texto. Eh, este tema en esa interioridad, conectando con lo que dije anterior de Dios, en Agustín está claro que en esa interioridad, en ese hombre interior, voy a descubrir al Dios que me creó, que tiene un plan para mí, una misión, diría Frankl. Y ahí pasó a Frankl, en Frankl también, en esa subjetividad, en ese volver a sí mismo, voy a descubrir en lo oculto de mi conciencia, que en Frankl la conciencia es en última instancia la voz de Dios, que me proporciona la capacidad de elección libre y responsable, también me habla en ese corazón o interioridad, habla de corazón también, me habla a través de la misión que me encomienda. Por eso Frankl habla siempre de misión. Todos tenemos una misión potencial que tenemos que desarrollar, de tal modo que si olvidamos nuestra misión, olvidamos nuestra identidad. Así terminé la homilía el otro día ante personajes que vinieron de distintas universidades en El Salvador, porque se unían todas las universidades solidarias, ¿no? Católicas. Y entonces al final siempre dejo una frase así, ¿no? Si olvidamos nuestra misión específica, estamos negando o olvidando también nuestra identidad. Y cerré ahí y me fui. O sea, dejarlos pensar que si traicionamos lo que tenemos que ser, dejamos de ser quienes somos, en definitiva. No es que dejamos una tarea, nos olvidamos nosotros mismos de quiénes somos, que es mucho más grave, ¿no? Que una tarea. Eso en Frankl está tan claro. Eh, y también en este último reservorio, que sería el corazón del hombre, el espíritu del hombre, está clarísimo en Agustín esta presencia del creador, ¿no? Somos personas creadas a imagen. Cuando se borra la imagen que tenemos de Dios en el corazón, ¿eh? Nos alejamos. Siempre Agustín trabaja con la idea de la lejanía y la cercanía. La lejanía. El hombre tanto más se alejó de sí, más se alejó de Dios. Y a la inversa, más se alejó de Dios, más se alejó de sí. Porque en él está igualada la presencia y la cercanía de Dios con la propia persona. Esto es muy interesante. En Frankl también, ¿no? Aparece mucho en el credo psiquiátrico, sobre todo, ¿no? Que no sé si está en la lista de textos, creo que sí que está. Si no, después lo reviso y se los mando para los que no lo tienen, pero seguro la mayoría lo deben tener. Si detrás ¿se acuerdan que les decía? Si detrás del desarreglo psicofísico no existiera una persona, o sea, una dimensión espiritual que trasciende la ruina psíquica y física, no tendría sentido nuestra tarea, le dice a los médicos, ¿no? O sea, tiene que ver con esto de una dignidad y una presencia humana y por tanto del Creador que nos hace superiores a lo psicofísico, que es lo que nos distingue como humanos, ¿no? Eh, Otro punto, después lo van a leer en los textos, yo les puedo dar esa tarea para el hogar, si quieren. Todo esto que estamos viendo y que voy a seguir viendo la próxima, porque total, recién vamos a concluir ahora la segunda.